encontramos en la hoja 48 en la carilla A, séptimo renglón de arriba, de abajo, perdón, hacia arriba, en la octava palabra. Vekama shiur isa. La Gemara ahora pregunta lo siguiente: Vekama shiur isa, ¿cuánto es la cantidad de masa que está permitido manipular para producir matzot sin miedo a que se leude? Es decir, nosotros para evitar que leude la masa tenemos que poder manejarla y manipularla toda, evitando que parte de la masa quede descansando y levando. Para poder tener entonces un dominio absoluto sobre toda la masa, tenemos que dar una medida, una cantidad máxima para explicar hasta qué medida uno puede tener dominio sobre ella. Nos dice así: Rabbi Ishmael ben Yochanan ben Beroká Omer, Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yochanan ben Beroká, él dijo: Behitin kabbin ubeseorim sheloshet kabbin. Hay diferencias si nosotros estamos produciendo una masa con granos de trigo, es decir, con harina de trigo, o si la masa la estamos haciendo con cebada. La masa de trigo, dice Rabbi Ishmael ben Yochanan ben Beroká, es una masa más sensible y más fácil de elevar y leudar. Por lo tanto, solo le vamos a permitir trabajar con 2 kabbin. Un kab es una medida ancestral de aquella época. Nos dice 2 de esas medidas, que son aproximadamente, podríamos redondear en aproximadamente 2 kilos y 100 gramos, más o menos. Cada kab es cerca de 1 kilo y un poco más. Entonces, hasta 2 kabbin de trigo, de harina de trigo, está permitido, la persona puede tener dominio y control sobre esa masa. Si nosotros hablamos de harina de cebada, se puede un poco más, ya que la cebada es más dura su harina y la fermentación es más lenta, entonces es posible tener dominio incluso sobre 3 kabbin. Rabbi Natan dijo Rabbi Eliezer que es a la inversa. La masa que está fabricada en cebada es más sensible y es más fácil de leudar, y la de trigo es más difícil, y por lo tanto él invierte las medidas. Dice 2 kabbin de harina de cebada y 3 si es de harina de trigo. Pregunta la Gemara con respecto a la primera opinión. Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yochanan ben Beroká, quien sostenía que el trigo es más susceptible, y dijo 2 kabbin de trigo y 3 de cebada. ¿Cómo es posible? Tania, tenemos una baraita donde él enseñó: si bien él mantiene esa misma lógica de que la harina de trigo leuda más fácilmente que la de cebada, pero nos habló de distintas medidas. Dijo que con harina de trigo se puede manipular hasta 3 kabbin y de la de cebada 4 kabbin. Es decir, él agregó un kab más en cada una de las especies que él habló. Entonces, ¿cómo es realmente su opinión? 2 kabbin de trigo o 3 kabbin de trigo. Lo mismo con la cebada: 3 kabbin de cebada o 4 kabbin de harina de cebada. Contesta la Gemara: la kashia, esto no es ninguna dificultad. Ave hasichta, ave ma'aliata. Depende de la calidad del producto que nosotros estamos hablando. Cuando él habló de 2 kabbin de harina de trigo, estaba hablando de trigos de primera calidad. Esos levan más fácilmente. En cambio, en la segunda variedad, cuando dijo hasta 3 kabbin, estaba hablando de una harina producida con granos de muy mala calidad, granos pequeños, duros y pocos rellenos. Esos son más difíciles y lentos para leudar, por eso ahí se puede incluso manipular 3 kabbin de harina de trigo. Y lo mismo con la de la cebada. Mara papá, dijo la papá: dice la papá, aprendemos de aquí que son más lentos, o de alguna manera menos productivos, ¿está bien?, los granos de trigo de mala calidad en relación a los de buena calidad. Tafé mitequerían ser hasista mencionar maliata, mucho más que los granos de cebada de mala calidad frente a los de buena calidad. Si bien
Es verdad que agregó un cab más en cada uno y aparentemente nos está diciendo la misma medida. Dice Rapapá, pero no es real. De hilo a tam tilta viajar arriba. Cuando nosotros vemos la proporción es muy distinto. Él, originalmente, si yo tengo granos de buena calidad, permitió en el trigo solamente 2 kabim. Y si son de mala calidad, él autorizó hasta 3 kabim. Agregarle a 2 kabim, 3 kabim, es sumar en un 50% del total que yo tengo ahora, que son 3 kabim, es un tercio más de lo convencional que voy a poder manipular. Quiere decir que es tan baja la calidad que tiene que hasta puedo manipular un tercio más de lo que yo tenía originalmente y tengo ahora, e igualmente voy a poder manipularlo. En cambio, cuando hablo con respecto a los granos de cebada, yo podía manipular 3 kabim. Ahora puedo 4. Es verdad que agregamos uno más, pero en relación, en la proporción total, lo que se agregó es una cantidad menor. Quiere decir que los granos de cebada de mala calidad no tienen tanta diferencia a los de buena calidad. Son más lentos, pero no es mucha la diferencia. Por eso con un cuarto nada más que le agreguemos de lo que tenemos ahora en el total, ya vamos a tener que privarnos porque puede llegar a leudar. Amar Rab, dice ahora Rab, Rab dice por su parte, la medida para poder producir matzot en Pesach y evitar que leuden, tiene que ser la medida de un kab, no 2 o 3 como fue nombrado en las situaciones anteriores, dice uno solo, pero con la medida que utilizan en Melugna'a. Era un lugar, ellos tenían una medida distinta, kab es como decir un cajón. El cajón que ellos tenían era un cajón más grande quizás del estándar que tenían la mayoría de los lugares, pero si tú tomas ese kab, ese cajoncito que ellos utilizaban, esa es la medida exacta para producir matzot en Pesach y poder tener dominio sobre la masa que no llegue a leudar. Y así también es la medida exacta para estar obligados a tener que separar halá. Cuando la Torá nos dijo que al formar un pan, nosotros tenemos que separar un trozo para los kohanim, como vinimos estudiando en los shiurim, en las clases anteriores, la Torá esta exigencia la pone con una medida mínima. Tiene que haber una cantidad mínima de masa que se está produciendo para tener la obligación de separar. ¿Cuánto es esa medida? Exactamente la que había en esta cab, en este cajoncito que utilizaban en la ciudad de Melugna'a, que es equivalente a lo que la Torá dice a Sigrit Ha'efa. Cuando la Torá dio la orden, dijo Reshit Arisotejem Halat Arim Terumá, lo primero de vuestras masas, las masas que producían y fabricaban los Yehudim en el desierto, era fabricada con el man. Y la cantidad de man que ellos recibían, el pasuk dice, era Omar la Gulgolet, una medida llamada Omar, que es una Asirita Haifa, que es exactamente esta medida que nosotros estamos diciendo aquí. Por eso, la Gemara pregunta y dice, Behatenan, así hay que corregir, Behatenan, no Behatania, como está entre paréntesis, sino Behatenan. ¿Cómo estás diciendo que esa es la medida? Si la Mishnah dice claramente en el tratado de Halá, Hameshet Rebaim Kemach Beod Hayavim Behalá, que la medida para tener que separar esta Halá es de 5 cuartos de cab, es decir, un cab y un cuarto de él. Esa es la medida para tener que separar halá. Y aquí tú estás diciendo que es un cab de melugná. Se llamará Ajikamar. Kabba melugnae name ahai shiuraka. Es exactamente esa la medida. El cab melugná, como dijimos anteriormente, es una medida más amplia que la convencional. Y ese cab melugná era equivalente a un cab y cuarto del estándar que nosotros conocemos. Pero estamos hablando realmente de la misma medida. Por lo tanto, saldría que de acuerdo a Rab, es una exigencia aún mayor. Es más estricto que la primera opinión de Bishmael Ben Sirbiyo Haram Ben Beroká. Él dijo que nosotros podíamos manipular hasta 2 kabim de masa, evitando que leude. Y él aquí estaría diciendo un cab y cuarto del cab estándar que se utilizaba.
Sin embargo, la Gemara agrega incluso más. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, estas mujeres nuestras, que pisa, le pisa. Ellas se acostumbran a amasar que pisa. De acuerdo a lo que dice Rashi, eran 3 lugin, es decir, 3/4 de cab en lo que ellas toman de harina para amasar y preparar las matzot. Es decir, incluso más estrictos y más rigurosas que la opinión de Rab, toman cantidades muy pequeñas para evitar cualquier sospecha de leudado. Amar a Abayé, le dijo a Abayé, Maida deja, le jumbra, ¿qué es lo que tú estás pensando? Que son muy cuidadosos y están correcto tomando esa prevención de agarrar cantidades muy pequeñas para evitar cualquier sospecha de leudado. Jumbra de Ateli de Kulau. Eso es un cuidado extremo que por otro lado trae a alivianar en otra de las obligaciones que nosotros tenemos. De Kamaf Kala Mehalá. Al utilizar cantidades tan pequeñas, estamos extirpando la mitzvah de Halá. Acabamos de nombrar que para estar obligados, de acuerdo a la Torah, a tener que separar la Halá para entregar a los Kohanim, necesitamos tener un cab y cuarto. Y ellas utilizaban 3/4 de cab. Entonces, si bien por el lado del leudado y evitar cualquier sospecha de Hametz estamos más cuidados, pero por otro lado estamos anulando y evadiendo el cumplimiento de la mitzvah de Afrashat Halá. Y no veo que esto sea algo positivo. O sea que se puede hacer con la medida correcta y cumplir las dos cosas. Marle le contestó Rabbi Yosef de Abdan Rabbi Eliezer. El punto es que ellas utilizan el sistema de Rabbi Eliezer. Ditnan, como estaba estudiando en la Mishnah, ahí también en el tratado de Halá, Rabbi Eliezer lo mera rodeb no ten la sala salves al fan de Halá. Aquella persona que está extrayendo, los panes del horno y los coloca en un canasto, el canasto une. Hacemos de cuenta como que está uniendo a todos los panes, si bien cada pan es aparentemente una unidad independiente, al encontrarse todos dentro de un mismo canasto, los vemos como si fuese que están todos unidos, y si entre todos ellos tenemos ahora la medida correspondiente de un cab y cuarto, entonces hay obligación de tener que separar la halá, a pesar de que no tengo y nunca tuve una masa inicial de un cab y cuarto. Eliezer dice que teniendo ahora los panes hechos, pero están todos dentro de un mismo canasto, también se suman y lo vemos como si fuesen uno solo, y hay obligación de tener que separar halá. Y este es el método que utilizan nuestras mujeres. Por lo tanto, ellas no evaden el cumplimiento de la mitzvah de Afrashat Halá. De esa manera ganamos que son bien cuidadosas con la sospecha del leudado, evitando cualquier posibilidad de himutz, de leudado, y no tener problema en Pesach, y además cumplen perfectamente la mitzvah de Afrashat Halá, de separar este trozo para los Kohanim. Ve'amar Rav Yehuda amar Shemuel alajá que Rabbi Eliezer. Y es más, de hecho, ya encontramos que Rav Yehuda dijo en nombre de Shemuel que así es el dictamen legal de obrar como Rabbi Eliezer. No es que estamos apoyándonos en una opinión aislada que dice que al ponerlos en un canasto se suman, sino así dictaminaron ya que es obligación tener que separar porque el canasto las une. Así es la halajá, entonces están obrando correctamente. Marle le discrepó a Abayé y le dijo: vea, Itmar Alá Amar Yoshua ben Levi. ¿Cómo tú estás diciendo eso? Ya dijo Yoshua ben Levi con respecto a la opinión de Rabbi Eliezer, que esto es únicamente aplicable cuando produjeron masas pequeñas, las colocaron en el horno y ellas son masas blandas que al hornearse se elevan y se chocan unas con las otras, y cuando nosotros sacamos estarían como si fuesen pegadas, como pasa realmente también con nuestros panes, que se elevan en el horno y se pegan unos con los otros, y ahí al colocarlos dentro de un mismo canasto nosotros lo vemos como si fuese una sola masa, porque tenemos doble unión. Por un lado se pegaron en el horno al hornearse,
y además ahora las tenemos todos conjuntamente en el mismo recipiente. Ahí es cuando el Rabbi Eliezer dijo que nosotros sumamos todo eso y si está la medida correspondiente hay obligación de tener que separar halá. Vale, que aquí no, pues si se tratan de hogazas pequeñas, o en nuestro caso de las matzot, que son independientes una de las otras y no se tocan entre ellas, por más que las coloquemos dentro de un canasto, no se suman porque son productos independientes uno de los otros. Entonces, no están obrando correctamente estas mujeres. Le contestó y le dijo a Id Malalá, ya fue dicho sobre esa aclaración. Amar Rabbi Hanina, dijo el Rabbi Hanina, no como explicó el Yoshua ben Levi, afilu que akin, incluso si son productos independientes, el solo hecho de estar dentro de la misma bolsa, dentro del mismo canasto, los ure y hay obligación de tener que separar halá igualmente. Por lo tanto, de acuerdo a la determinación que dijo el Rabbi Hanina, está correcto lo que hacen estas mujeres y así es como ellas obran cumpliendo con las dos funciones, cuidándose al extremo de que no leude y no tengamos problemas de Hametz, y también separando la halá, como dijo Rabbi Eliezer. Rabbi Irmiyah, que la Gemara trae una duda que tuvo Rabbi Irmiyah. Tabla shela lebazvezin, mahu. Si nosotros tenemos una tabla, pero que no tiene bordes de costados, y colocamos ahí todas las matzot, ¿es suficiente o no es suficiente? Nosotros necesitamos que haya una cavidad, y para que haya cavidad, obviamente necesitamos que haya paredes, y así se forma una cavidad. Y por estar todos dentro de la misma cavidad es que lo vemos unido y se van a sumar. Entonces, en esta tabla que no tiene paredes, no serviría. O Bealika, entonces, y aquí no tenemos esta cavidad. O Dilma, Avir Kelibaenan Beaika. Tico. ¿O no? ¿O no es que necesito la cavidad? Necesito que estén todos dentro del mismo espacio aéreo que pertenece a este recipiente. Entonces yo tengo la tabla, están todos dentro del espacio aéreo de la tabla, si bien no tiene paredes, pero de la tabla hacia arriba están todos dentro de esas medidas de la tabla, entonces sí se sumarían entre ellas y tendríamos entonces la obligación igualmente de tener que separar la halá. ¿Cómo es en este caso? Preguntó Rabbi Irmiyah. La Gemara dice, quedó ahí en su lugar, no encontramos una prueba a favor o en contra de esto que él nos está planteando y la duda por lo tanto queda en pie. Por lo tanto, para poder separar con la verajá, con la bendición que corresponde, hay que ponerlo dentro de un recipiente que tenga las paredes, como así está determinado en el Shulchan Aruch. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, estudiamos en la Braitá, Rabbi Eliezer dijo, Hasal Metzalefan. El canasto, como dijimos, une y junta una con la otra. Rabbi Yoshua Omer, Tanur Metzalefan. Por su parte, Rabbi Yoshua dijo, no es necesario que tengan que colocarlo dentro de un canasto. El solo hecho de encontrarse todas dentro del mismo horno, el horno también sirve para unirlas y transformarlas como si fuesen todo una sola masa. Y si llega a la medida hay que separar halá. Picarot shel Babel shenoshot zo mizo mitzalefot. Gamliel sostenía, como nombró anteriormente el nombre de Yoshua ben Levi, que no, solamente si eran los pares como los que se fabricaban en Babel, que ellos leudan, se elevan mientras están horneando y se pegan unos con los otros, solos esos cuando los coloquemos en el canasto se van a unir, pero aquellos que quedan separados, por más que los coloquemos dentro de un canasto, no se van a unir. De todas maneras, ya aclaramos en la Gemara anteriormente que la halajá, como dijo Rabbi Eliezer, y que tomaba la postura que dijo Rabbi Hanina, incluso tratándose de artículos independientes unos con los otros, al colocarlos todos dentro del mismo recipiente, sí se van a sumar. Matnitin. Continuamos entonces ahora con el horneado de las matzot. Ya vimos entonces cómo se debería hacer si uno produce matzot impuras dentro de Pesach, cómo tiene que solucionar el tema de la hafrashat halá que nombramos anteriormente. Ahora nos dice cuánto es el cuidado que tienen que tener, cuántas mujeres
pueden estar produciendo y trabajando conjuntamente, evitando, más allá del tamaño de la masa. El tamaño de la masa acabamos de estudiar, o 2 kabim, lo que sería en una masa hecha de harina de trigo de buena calidad, o 3, Rav disminuyó y dijo 1 kab y cuarto, y Rav se dijo que las mujeres se cuidaban y utilizaban 3/4 de kab. Pero, al dar en las medidas para poder tener dominio mientras estamos manejando la masa, ¿cuánto tiempo podría quedar estacionada la masa sin ser trabajada? Y dice así, Matinitin, Rabban Gamliel dijo, Shalosh Nashim Nashot Keahat. Nosotros utilicemos los pequeños hornos estándar que ellos tenían, y en base a eso, dice Rabban Gamliel, yo puedo darle el siguiente parámetro. Las 3 mujeres se pueden poner a amasar conjuntamente, y utilizar el mismo horno para hornear, lo que indicaría que cada una tendría que esperar su turno para hornear, ya que las 3 comenzaron a amasar conjuntamente. Las 3 terminan de estirar y formar más o menos al mismo momento. Una hornea y las otras 2 van a tener que estar esperando que termine el horneado de la primera. Luego va a colocar la segunda y la tercera posterior a las 2, indicándonos zo ahar zo, una hornea detrás de la otra, lo que estaría indicándonos que la última que va a hornear puede tener su masa reposada el tiempo que lleva el horneado de las 2 primeras, e igualmente no va a leudar su masa, a pesar de que ya no la está trabajando y la dejó reposada. Esta es la opinión de Rabban Gamliel, ya que el horneado es bastante rápido, no tiene tiempo, incluso que son 2 horneados que ella tiene que esperar, no es tiempo suficiente como para que leude la masa. Jajamim no están de acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel y ellos dicen, Shalosh Nashim Oskot Bebatzek Keahat. No, señor. 3 mujeres pueden estar ocupándose, pero cada una se va a tener que estar ocupando de un proceso distinto. Una va a estar amasando, otra puede estar estirando su masa y la tercera puede estar horneándola, pero no las 3 en el mismo ritmo, las 3 horneando, las 3 amasando y las 3 estirando, sino 3 mujeres pueden ocuparse, pero cada una en un proceso distinto, que vamos a explicarlo bien ahora en la Gemara. Rabbi Akiva Omar, por su parte, Rabbi Akiva dijo, yo no entiendo ni lo que dice Rabban Gamliel, ni lo que dicen los Jajamim. Lo con las Nashim, lo con las Etzim, lo con las Tanurim Shavim. No son todas las mujeres iguales. Hay mujeres más rápidas para trabajar, hay mujeres que son relajadas y se toman todo su tiempo, amasan lento, no apretan con mucha fuerza la masa, se dejan estar. Hay otros, sí, que lo hacen muy rápido. También hay diferencia en las maderas, hay maderas húmedas que entonces no encienden con mucho fuego y no despiden tanto calor. Hay otras maderas que son más secas y despiden más calor. Y también no todos los hornos son caldeados con la misma cantidad. Hay hornos que van a estar más calientes, otros van a estar más fríos. No es posible entonces dar un parámetro general para todos, ya que va a ser muy relativo al tipo de mujer, el tipo de horno y el tipo de madera que se esté utilizando. Zeakelal, tipach til tosh betonen. Sino la regla que puedo sí decir de manera segura, dice Rabbi Akiva, ellos deben estar controlando la masa. Si ellos ven que la masa comienza a hincharse y elevarse un poco, inmediatamente deben mojarlo con agua fría para enfriar, y el enfriado evita el levado de la masa. Otro parámetro, dice Rabbi Akiva, yo no puedo darlo porque es todo, sino muy relativo a cada situación y situación. Estas son entonces las 3 opiniones que nombra nuestra Mishnah. Y la Gemara nos va a explicar la opinión del medio y la opinión de los Jajamim, que dijeron que 3 mujeres pueden estar trabajando conjuntamente, pero cada una en su proceso. Y nos dice lo siguiente, dice la Gemara, Tanu Rabbanan, o Tana, sí, aparentemente es la versión como la tenía escrita Rashi, Tana, Lasha y Mekatefet, la mujer que comenzó primero amasando, ahora pasó a estirar y formar la masa. En el momento que ella empieza a estirar la masa y dejó de amasar, su compañera ahora comienza ella el amasado, en lugar de la primera que estaba amasando. Cuando la primera terminó de amasar y comienza a estirar,
la compañera comienza ahora ella con su amasado. Mekatefet y Ofá, la que estaba formando y estirando, ahora pasa a hornear sus matzot. La compañera que estaba amasando deja de amasar y comienza a estirar y formar sus matzot. Y la tercera recién ahí comienza su amasado. Entonces ahí nos encontramos con tres mujeres que están trabajando conjuntamente, pero cada una está trabajando en una etapa distinta de su propia masa. La primera ya está horneando, la segunda está estirando y formando, y la primera está amasando. Así es que podemos encontrar tres mujeres trabajando conjuntamente, pero cada una en un proceso distinto, sin que haya interrupción, y ninguna deja su masa en reposo en absoluto. Ofá y Lasha, la que ya terminó de hornear, comienza ahora un nuevo amasado, y la compañera que terminó de estirar y formar, ahora ella comienza a hornear, y la tercera comienza ahora el estirado y formado de sus matzot. Y así la rueda vuelve constantemente. Y si uno presta atención, saldría que en ningún momento nunca la mujer quedó estática y sin estar trabajando. Entonces siempre la masa estuvo en movimiento, o amasando, o estirando y formando, o horneándose. Y esa es la manera, dicen Jajamim, que va a estar permitido. Nunca le vamos a permitir dejar la masa en reposo en ningún momento. La regla es, mientras estén ocupando y trabajando la masa, no va a leudar, porque no le damos posibilidad de que pueda leudarse. Constantemente la estamos aplastando y moviendo. Entonces ese es el parámetro y el cuidado que tenemos que tener para poder hornear y producir las matzot. Por lo menos de acuerdo a los Jajamim. Rabbi Akiva dijo, no son todas las mujeres iguales. Dijimos, es relativo a la velocidad, al tipo de maderas y al calor que haya en el horno. Tania, Amar Rabbi Akiva, así está escrito en la Braitá, dijo Rabbi Akiva, Dante y Rabban Gamliel. En una oportunidad yo analicé y planteé el inconveniente delante de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel dijo que las tres mujeres podían estar amasando conjuntamente y después esperar a que sus compañeras horneen. Yo le dije, a ver, maestro, ¿usted me puede enseñar Banashim Zerizot o Benashim Shen Zerizot? ¿Qué está hablando usted? ¿Con mujeres que trabajan rápidamente o mujeres que son muy relajadas y lentas y se toman todo su tiempo para hacer el trabajo? ¿Con maderas bien secas, estaba caldeado el horno, o con maderas húmedas? Usted dijo que no hay problema, que esperen 2 tandas de horneado y no se va a leudar la masa que la mujer preparó. Pero no entendí. Ellas amasan rápido, son maderas muy secas, húmedas. Betanur Ham o Betanur Tonel, un horno que ya estaba caliente previamente, estamos hablando de un horno que estaba frío y ahora se está calentando. ¿Cómo es ese parámetro que usted está diciendo? Marley, de acuerdo a la versión que nosotros tenemos escrito en nuestra Gemara, la respuesta de Rabban Gamliel cuando Rabbi Akiva le cuestionó y le planteó todo esto fue en Lejá, en la Masheshanu Jajamim. ¿Tienes razón? Le reconoció, así sería de acuerdo a la versión que nosotros tenemos escrita, le reconoció y le dijo, nosotros nos vamos a quedar con una sola frase que enseñaron nuestros sabios. Zeaklal tipah tiltosh besonen. La regla es, tú ves que está hinchándose la masa, inmediatamente la debes mojar con agua fría para evitar que siga leudando y levándose. Entonces, de acuerdo a esto, Rabban Gamliel reconoció lo que dijo Rabbi Akiva, que esa sería la manera de obrar. Por su parte, los Jajamim nos dijeron otro parámetro, que en ningún momento debemos dejar la masa reposar. Y constantemente tienen que estar haciendo alguno de los 3 procesos, y así no hay inconveniente porque no le damos posibilidad que se pueda leudar. Matnetim. Ahora bien, ¿qué pasó si falló el sistema o no estuvo atento y leudó la masa? Entonces, vamos a dividir en 2 tipos de leudado. Dice la Mishnah, Matnetim Seor,
y Saref. Si está a medio leudar, entonces no podemos tener esto en nuestra propiedad y debemos incinerarlo. Pero, veámoslo, patur. De todas maneras, quien consuma de esta masa, obviamente la horneamos, y quien consuma de esta masa que estaba a medio leudar, va a estar patur, no va a estar castigado con la pena de caret, con muerte prematura, como está escrito en la Torá, para quien consume hametz en Pesaj, porque esto no es considerado 100% hametz. Esto quedó a medio leudar. Siduk y Saref. Veo hayab karet. Ahora, eso sí, si ya se agrietó la masa, eso lo considero leudado por completo. Obviamente hay que incinerarlo, no podemos tenerlo en nuestra propiedad. Y también quien lo consuma, bar minnam, Dios no permita, sería castigado con muerte prematura. Ahora bien, es de Useor, ¿a qué llama esta primera opinión algo que está a medio leudar? ¿Qué carne hagabim? Sería si la masa tuvo dos grietas, como las antenitas de una langosta, que son pequeñas, una pequeña grieta por un lado y otra pequeña grieta por otro lado de la masa. Eso indica que comenzó a leudar, que no está leudado por completo, y sobre esa que nosotros decimos debe incinerarla, pero si llegara a consumir no tiene el castigo de caret, de muerte prematura. Siduk, ¿y a qué llama leudado por completo? Cuando está agrietada, que tiene tantas grietas que incluso una ya se llega a cruzar y juntar con la otra. Eso es completamente leudado, y sobre esa obviamente hay que incinerarla, y quien la consume tiene el castigo de caret. Esta es la opinión de Rabbi Yehudá. La Jajamim, si bien comparten el concepto de que medio leudar hay que incinerarlo y no corresponde el castigo de caret, de muerte prematura, sin embargo, él discrepa en cuál es el parámetro y la definición de esto. Y me dice así: tanto el que tiene dos pequeñas grietas aisladas y separadas una de las otras, como muchas grietas que se juntan, todo eso es considerado leudado por completo. Y por lo tanto, el que lo consuma va a estar hayab karet. ¿Sí? Le corresponde el castigo sentenciado con muerte prematura. ¿Ves de Useor? ¿A qué sí llamo a medio leudar? Sería cuando la masa toma una tonalidad amarillenta, como aquella persona que se asusta y el color de la piel se le cambia, los pelos se paran, se ponen pelos de punta y el color de la piel se le distorsiona y le queda medio blanquecino amarillento por el susto. Eso es el mismo color. Si la masa toma ese color ya amarillento que está comenzando a leudar, eso se llama medio leudar, y sobre ese es que está escrito que no hay la penalidad de caret. Dice la Gemara: Tanu Rabbanan, es de Useor, estudiaron los Jajamim, ¿qué es lo que nosotros llamamos medio leudar? Como acabamos de decir, en la opinión de los Jajamim de la Mishnah, si la masa tomó esta tonalidad amarillenta, como la persona que se asusta y se le ponen los pelos de punta y le cambia, dijimos, el color de su piel. Siduk, ¿qué carne hagabim? ¿Y qué llamamos leudado por completo? Cuando está agrietada, incluso dos grietas aisladas una de la otra, eso se llama completamente leudado. Así dijo Rabbi Meir. Quiere decir que el jajamim que nosotros nombramos en nuestra Mishnah, que cualquier grieta, incluso dos grietas, ya lo llamamos leudado por completo, la Mishnah dijo el nombre de jajamim, son las palabras de Rabbi Meir, como figuran claramente aquí en esta Beraitá. Entonces le podemos dar un nombre claro. Es la opinión de Rabbi Meir. Jajamim omrim. Ahora los jajamim sostienen, es de Useor que carne hagabim. ¿A qué llamamos medio leudar? Cuando tiene dos grietas aisladas. Siduk, y leudado por completo es cuando las grietas ya se empiezan a interceptar unas con las otras. Eso es un leudado completo y absoluto, que sería la opinión de Rabbi Yehudá, que fue nombrada en nuestra Mishnah. Es decir,
Es discusión Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Rabbi Meir es más estricto y nos dice que con 2 grietas ya es leudado total y absoluto y corresponde la penalidad de karet. Y Rabbi Yehuda, él sostiene más liviano y dice 2 grietas aisladas. Esto es medio leudar, no hay karet y tiene que estar lleno de grietas para que sea leudado por completo. Ahora el inconveniente es cómo continúa la frase aquí. Y tanto, aparentemente, 2 grietas como lleno de grietas, quien lo consuma le corresponde la penalidad de karet. Por eso pregunta la Gemara, vean Antenan, ¿cómo es posible esto que está escrito aquí en la Baraita? Nosotros estudiamos en la Mishnah, Seor y Saref, que si es medio leudar, se lo incinera, Beojlo Patur, y ve Rabbi Yehuda. Se lo incinera, pero el que lo consume no tiene penalidad de karet, de muerte prematura. Y esas son las palabras de Rabbi Yehuda, que son las de los jajamim de la Baraita. Y en la Baraita dice que sí tiene penalidad de karet. Y esto no fue un punto discutido en absoluto, que medio leudar no corresponde karet. Discutieron sí en la definición, no en la ley. Y aquí está diciendo que incluso a medio leudar le corresponde karet. ¿Cómo es posible esto? Explica la Gemara, dice la Gemara, la lectura de la Baraita es la siguiente. Rabbi Yehuda sostiene 2 grietas es medio leudar, que sería el jajamín de la Baraita. 2 grietas es medio leudar. Lleno de grietas, esto es leudado por completo. Y si bien está la definición que es Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, perdón, Rabbi Meir dice, Zebeze, tanto esta como aquella, las 2 definiciones que tú has dicho, que una llamaste medio leudado y la otra leudado por completo, tanto esta como aquella, yo considero que es leudado absoluto y quien la consuma tiene karet. Es decir, que la última frase de la Baraita no es continuación de las palabras de Rabbi Yehuda, vuelve a Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dijo su definición y Rabbi Meir le dijo tanto esta como aquella, la que tú estás nombrando, ambas es leudado total y quien las consuma le corresponde karet. Amarabá. Y dice Rabá, Maita Amad Rabbi Meir, ¿cuál es el motivo de Rabbi Meir? Que incluso con 2 pequeñas grietas él lo considera leudado completo. Eso es lo que tú estás viendo superficialmente. Si hay 2 grietas arriba, cada grieta en la superficie, eso indica que internamente está completo y lleno de grietas. La masa internamente está completamente dividida en muchas oportunidades, muchas veces, y por eso arriba se logró ya ver una pequeña grieta. Para que se abre arriba es porque internamente está completamente abierto y ya está tironeando del lado de afuera, del lado superficial. Y entonces está lleno de sedakim. Y ese es el parámetro que estuvieron todos de acuerdo, que si está lleno de grietas que se interponen una con la otra, es leudado total. Dice Rabbi Meir, esta masa por dentro está lleno de grietas que se interceptan una con las otras, por eso es que Rabbi Meir lo considera completamente jamés y prohibido en Pesaj.